tuya que inguiande. Elenita ako, nyuka nyayuka, alijuka bang. Yana papang mamita tari. Ima kuisa ka, muspa kunjuya. Sakilla mashi César. Kuna ponja wambra kuna kashina jata mari. Tapushunchi. Ari. Haku Y más tapush. pachi. Haku. Haku. ¿Usted sabe hablar quichua? No, soy de los Estados Unidos. Oh, qué sorpresa. Pero tal vez sus papás le enseñaron. Y más chutita kangi. Luis Oscar piensa que tú eres. Y más chutita kangi. Byron Perugachi. Y más chutita kangi. Yuka Anderson. Quichua shimigupi parlang piancho. Ari, por el repanel. Y mana kapangi. Sí, me jodiste, Isis. Y más chutita kangi. Marta. ¿Hablas quichua? No. No. ¿Por qué no hablas quichua? No he intentado. Es que kapangi. Ilman Yaktamanda Macan. En español, por Dios. ¿Hablas algún otro idioma? ¿Inglés? My name is Fernando. In this afternoon, I stay here to the... A ver, ¿y qué dijiste? ¿Qué significa eso? Que mi nombre es Fernando y en este momento estoy aquí. Hablo inglés, poquito francés y Niacho Jujuni Quicho. Oh, el quichua, qué bueno. ¿Shimita parlangi? Niacho Jujun, un poquito sí estoy hablando. ¿Más nahuata takaipi kausangi? Ishkaewata Kausani, Kaipi Kausani. Qué locazo, Tamia, en serio, qué locazo. A ver, los quichuas o tabalos, como son mindalaes, son viajeros, hablan diferentes idiomas. Hablan el inglés, el francés, el italiano, el portugués, en fin, ¿no? Pero el propio idioma que es el quichua no lo hablan. ¿Por qué Y es será? curioso porque hay muchos jóvenes que hablan muy poco el quichua, pero se ve ese desinterés de querer aprender más. Ahora mi pregunta es, ¿de quién vendría más el desinterés? ¿De los padres que no inculcan el quichua a sus hijos o de los hijos de ese poco interés que tienen de aprender el quichua? ¿Qué piensas? Es una buena pregunta. Seguimos preguntando. Vamos a seguir preguntando. ¿Qué opina usted de los indígenas que hablan, entienden quichua pero no lo practican? Pues yo creo que nuestras raíces no deberíamos olvidar. Si es nuestro idioma indígena, tendría que practicarlo sin tener vergüenza. No quiere ver que somos indígenas. Es mejor que lo expresen ante el público, no tengan vergüenza de hacerlo, porque nadie les va a juzgar, porque actualmente la lengua quichua es el segundo idioma de Ecuador y es reconocido por la Constitución. Muchos jóvenes tienen la mentalidad de que este idioma que nosotros debemos saber no sirve. El quichua es importante hablar. Sí, es importante y también es muy bonito. Permite de no perder las tradiciones. El idioma es muy valioso para un runa o tabaleño, porque mediante ello expresamos lo que es la resistencia ante los mestizos. ¿Pero te gustaría aprender a hablar quichua? Un poco sí, O sea, ¿no te gusta porque es difícil o porque es difícil. Yo les digo que me enseñen, pero yo primero voy a salir frustrado y no voy a aprender rápido. algo que aprendiste en quichua? ¿Ya? Nada aprendí, ya no me acuerdo nada, ya poco. Machicuna, Machicuna. Guarmialisca. Los franceses hablan francés, los portugueses hablan portugués, los italianos hablan italiano, los ingleses hablan inglés y los quichuas hablan todos los idiomas. Excepto el quichua. ¿Pero por qué será? ¿Por vergüenza? No entiendo por qué debería haber vergüenza si los extranjeros vienen a nuestro país y hablan nuestro idioma y nosotros, siendo, por decir así, somos dueños de nuestra cultura, de nuestro idioma, sentimos vergüenza. Es como que raro. Muy raro, muy raro. No me parece. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinan? ¿Qué cree que debemos hacer para que no se pierda el idioma quichua? Debemos fortalecer en nuestras vestimentas, en nuestra forma de hablar, practicando el quichua. En la casa misma los padres tendrían que hablarles en quichua a sus hijos que se crían y para que no se pierda el idioma. Sería lindo que los padres, los abuelos, los que están en la familia le enseñarían desde hablando ambos idiomas. Para los jóvenes de que
les diga a sus madres que hablen en quichua. Para mí pensar fuese implantarles el idioma de la educación, porque todo depende de la educación. ¿Piensas que es por la vergüenza que algunos indígenas no hablan su propia lengua? Claro, porque a veces, no les gusta hablar así. El temor, como le digo, a no ser parte de la sociedad, de esta sociedad tal vez. Discriminación tal vez. Discriminación. La situación está grande, entonces hay muchas cosas que ver y ya solo estoy aprendiendo ahora. Entonces, normalmente cuando hablo algo en quichua, hago esas mochilas y digo como Ali Chichitio Randiwaichi Nukanchi Makiwashinashka, están como medio asustados. Entonces le gustan como alguien está poniendo un poco atención. Si tuviera, ¿usted les fomentaría a sus hijos para que ellos aprendieran a hablar el quichua? Claro, ahí les enseñaría los dos idiomas, quichua y español. Si yo lo supiera, pues encantado de la vida, pero yo no lo sé a fondo, yo sé unas 2 que 3 palabras. De ley, yo les enseño el quichua. Ñukanchi shimi mikan quichua runa shimi. Ama kunga shunchi, rimana kanchi maipi kashpapi. Ama ñukanchi pingay tukushunchi shuk hindikunapa ñavipi. Shinallata tukuylla ashtawan shinchi achishpa katipashun. Tenemos una hija de 7 meses y salió como yo, blanco. Entonces yo quiero verle con anaco, obvio. Entonces, para defenderse un poquito, yo estoy poniendo la intención de aprender quichua, también poner el valor del idioma por ella. Ya vio, compañero César, aparte de guapísimo, se casó con una indígena quichua. Tienen una hija, le van a poner anaquita, le van a enseñar el quichua, le van a enseñar el idioma de él también. Está tan enamorado. Sinceramente se siente muy motivado de aprender el quichua y de practicar el quichua. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Chaymanda mashi, chaymanda mamakuna, taitakuna, wawakuna, wambrakuna, ñukanchi mishki shimiguta, rimapashunchi, nachu? ¿Sí o no? Ari mashi, cuanchipa shinji achishun. Chay horas cari, si esto mi can. Tuya que ingeante. La cultura del pueblo afroecuatoriano.